Muy buen día. Bienvenidos a las cápsulas de ¿Sabías qué? De Esa Noche Presenta TV. Su servidor Gerardo Sandoval le agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, comparto cámaras y micrófonos con mi hermano, el escritor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Buenas tardes, Gerardo. Muchísimas gracias una vez más por la invitación y también un saludo enorme a todo nuestro público querido. Pues, Toño, Dígame. ahora que estamos en el mes de noviembre, pasamos incluso hasta el atuendo ya algo más campirano a Sí, nuestra fecha conmemorativa de la Revolución Mexicana. Entonces, los temas de hoy van a ser concernientes a la revolución. sí, Gerardo. Es el ¿Sabías qué? De la Revolución Mexicana y de los personajes de la misma, que ojalá sea de agrado de todo nuestro querido auditorio. Pues, ¿sabías qué? ¿Cuándo inicia el gobierno del general Porfirio Díaz y por qué se da esto? Esto surge en noviembre de 1876, que es cuando ingresa él a la presidencia de manera interina, y todo se debió a que hubo por ahí un plan llamado el Plan de Tuxtepec, que desconocía la reelección del Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces es como inicia él la presidencia que duró muchísimos años. A esto se debió. Y en esta fecha, noviembre del 1876, como mencioné, es que inicia este personaje, el mentado Porfiriato. ¿Sabías qué? ¿Quién llegó a ser el hijo, bueno, uno de los tantos hijos que tuvo, del que fuera el quinto hombre más rico de México a finales del siglo XIX y principios del XX? Bien, pues el hijo de este personaje fue un conocidísimo señor aquí para la Revolución Mexicana, y estoy refiriéndome a Francisco Ignacio Madero González. Francisco Ignacio Madero González, mejor conocido como Pancho Madero o Francisco Madero, él fue el hijo de este gran acaudalado, pues era agricultor el señor, también fue algo empresario, porque ellos se dedicaban a la producción de el guayul, que posteriormente con esto se fabrica el caucho. Entonces el señor llegó, el padre de Madero, llegó pues acaudalar bastante fortuna, y por eso fue considerado en su tiempo esto que menciono del quinto hombre más rico de México en aquellos años. ¿Sabías qué? ¿A quién le apodaban el caudillo del sur? O también le apodaban el Atila del sur, e inclusive también le decían en ocasiones, de tanto que lo querían, padre. Me refiero a Emiliano Zapata Salazar, que fue considerado con estos tres calificativos. Aparte también le llegaron a decir Miliano, no Emiliano, Miliano. Fueron de los calificativos que él tuvo a lo largo de su vida, sobre todo ya prácticamente como revolucionario. Persona enigmática también. En efecto, que era, si era enigmático y muy desconfiado el buen Emiliano Zapata. Sus razones tenía el muchacho. Y muy inteligente. Sí, sí, también. ¿Sabías qué? ¿Qué protagonista de la revolución llegó a firmar un contrato con una compañía fílmica de Hollywood? Para mayor seña fue la Mutual Films Corporation. Esta compañía le ofreció el filmar algunas de las batallas, a lo cual él accedió, con un 50% de ganancia para la compañía cinematográfica y 50% de ganancia para él, pero no propiamente para él, sino para la causa. Yo ahorita voy a explicar. ¿A quién firmó ese contrato? Pues nada más y nada menos que el general Francisco Villa. Y ese dinero que recaudaba no era para él propiamente, sino que con ese dinero que llegó a recibir por la filmación de algunas batallas, lo destinaba a comprar armamento, municiones, y en ocasiones también pues para mantener, porque pues los soldados también comen. Entonces me estoy refiriendo a este gran personaje, Pancho Villa, que esta labor hizo el señor. Perdón, increíble parece que era, pero así sucedió. ¿Sabías qué? ¿A quién asesinaron en una choza
de 4 metros por 5 metros de superficie en Tlaxcalantongo. Eso fue la noche del 21 de mayo de 1920. Este personaje, al momento de ser asesinado, contaba con 60 años de edad. Por cierto, es uno de los 2 presidentes de México que han muerto estando en funciones. Y me refiero a José Venustiano Carranza de la Garza, comúnmente conocido como Venustiano Carranza. Esto lamentablemente le sucedió a este personaje de la historia del país y de la historia de la Revolución Mexicana. ¿Sabías qué? ¿Quién llegó a dar clase en el Instituto de Ciencias y Artes allá en Oaxaca? Inclusive la materia que impartió fue Derecho Natural. Él contaba en ese tiempo con 24 años de edad. ¿A quién me estoy refiriendo? Bueno, pues quien dio clases y fungió como maestro fue, por algún tiempo, fue el general Porfirio Díaz Mori. ¿Cómo la ves, Gera? Me lo imagino como docente, ¿cómo sería? ¿Quién sabe, Gera? Muy ¿Quién sabe estricto. cómo? Sí, muy estricto ha de haber sido el señor. Sí. ¿Sabías qué? Mira, este es un dato medio curioso, por eso lo escogí. ¿Saben ustedes cuántos hermanos llegó a tener Álvaro Obregón, el general Álvaro Obregón Salido? Me llamó la atención porque fueron 17 hermanos los que tuvo este personaje. Él era el número 18 de los hijos, el número 18 de los hijos que tuvieron los padres de este gran general Álvaro Obregón. ¿Sabías qué? ¿Qué protagonista fue presidente de México y obtuvo 12 condecoraciones nacionales y 18 condecoraciones extranjeras? Entre los países que le otorgaron esas condecoraciones está Portugal, España, Bélgica, entre otros más. ¿Quién crees que recibió o quién creen que recibió esa cantidad enorme de condecoraciones? Pues fue precisamente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. ¿Cómo se te hace eso, Vera? No, pues ahora sí, es uno de los datos que muchos de nosotros ignoramos, pero no sé si aquí en nuestro país, en México, sea querido, pero en el extranjero sí era querido, valorado y hasta temido en algunas ocasiones. Sí, tiene razón, Gera. Sí, inclusive aquí también, pero pues bueno, poco en ocasiones se conoce de otra trascendencia que tuvieron, o más bien dicho, de otras acciones que realizaron o que obtuvieron algunos personajes, y digo de la historia de México en general, no específicamente de la Revolución, pero pues que es conveniente darlos a conocer para que se enteren, pues que no, de otras cosas diferentes a las que la historia oficial nos ha manifestado durante tantos años. Pues, ¿cómo fue recibido en Francia ya cuando se fue Sí, exiliado? sí, ¿Fue Gerard. recibido con honores? Sí, sí. ¿Sabías qué? ¿Durante qué gobernante se decreta que el 30 de abril, a partir de ese año, se festeje como Día del Niño? ¿Cuándo se llevó a cabo y quién fue el presidente que dio esa iniciativa? Me refiero que fue el general Álvaro Obregón. Él estuvo gobernando México de 1920 a 1924. Y este decreto ocurre para que a partir de 1924 se festejara el Día del Niño el 30 de abril. ¿Sabías qué? Bien. ¿Qué presidente de México vivió por casi 3 años en el mejor hotel de Francia, de París? E inclusive, no nada más él, sino también vivió su esposa, su cocinera que se la llevó de aquí era su cocinera de cabecera, y 2, 3 personas más que eran de ayudantía para este personaje. Oye, antes de Mande. que digas el nombre, Sí. le encantaba la comida francesa. Estaba en Francia y se lleva una cocinera mexicana. Sí, Gerard. Sí. Y era oaxaqueña la señora.
Estoy hablando de que este personaje fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, cuando se fue desterrado de México en mayo de 1911, que llega allá a París, pues él se fue con estas personas que menciono y pues allá vivieron a gustísimo en ese hotel durante casi 3 años. ¿Sabías qué? Personaje fue el autor intelectual de la muerte de Emiliano Zapata. El autor intelectual fue Venustiano Carranza y lamentablemente la muerte de Emiliano Zapata se da el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. ¿Sabías qué? Un revolucionario también destacado que llegó a ser gobernador de Chihuahua y en su mandato decretó ley seca y no conforme con eso mandó construir en poco tiempo 50 escuelas y además los soldados que estaban en su ejército los comisionó para que fueran agricultores, para que fueran comerciantes y para que fueran constructores. ¿Quién creen que fue este personaje que optó por estas medidas? Francisco Villa. José Doroteo Arango Arámbula, su nombre verdadero. ¿Sabías qué? ¿Cuándo se funda y en el gobierno de quién la Secretaría de Educación Pública? Y además, ¿quién fue su primer secretario de Educación? Dentro del gobierno de Álvaro Obregón, en el año de 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública y el primer secretario de Educación que tuvo esta secretaría fue José Vasconcelos. Pues muchísimas gracias, Toño. Para servirle a ti y a todo nuestro querido auditorio, Jerey. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Que la pasen bonito y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.